Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. El director del Observatorio Romano nos dice que el Papa apuesta por las personas. El Vía Crucis del 2018 fue escrito por los alumnos de un profesor, Andrea Monda, que poco después fue nombrado por Francisco director del Observatorio Romano, del Diario del Vaticano, o como dice el propio Papa cuando bromea, del periódico de su partido. Como una grande sorpresa. Fue una gran sorpresa porque uno que enseña religión no se puede imaginar que se convertirá en el director del periódico de la Santa Sede. Fue una gran sorpresa y este episodio me recordó que la vida está siempre llena de sorpresas y es necesario estar preparados, darse cuenta de cuándo llegan estas sorpresas y acogerlas. Desde que tomó el timón del Diario del Vaticano ha intentado reforzar la dimensión reflexiva del diario, que sea un periódico que ayude a pensar, además de ofrecer la mirada de Roma sobre el mundo. El Santo Padre es una persona libre. El Santo Padre es muy libre y deja libertad a quienes lo ayudan en su misión. Apuesta por las personas, confía en su responsabilidad, por lo que nunca ha intervenido en nuestro trabajo. El diario ha cumplido 160 años y el Papa fue a visitar sus instalaciones a escasos metros del Vaticano. Allí dejó la firma en este periódico y también animó a los profesionales de la información que trabajan allí a ser ambiciosos. Io ho soltanto una preoccupazione. Tanti motivi di preoccuparsi, no? Sulla radio, sull'osservatorio, ma una che a me tocca tanto il cuore. Quanti ascoltano la radio e quanti leggono l'Osservatorio Romano? Il Santo Padre è un padre, non è un... El Santo Padre es un padre, no es un abuelo. No vino a traernos caramelos, vino a demostrarnos su cercanía, a felicitarnos por el trabajo que estamos haciendo, pero también a recordarnos la esencia de nuestra misión, que debemos llevar al mayor número posible de personas la voz del Papa y la voz de la Iglesia. El Observatorio Romano fue fundado el 1 de julio de 1861 y este fue su primer número. Sus ediciones históricas son una reliquia que muestra cómo se vivieron hitos históricos como el anuncio del Concilio Vaticano II o el primer viaje internacional de un papa en 1964. Esta pareja recorre 400 kilómetros en bicicleta, en peregrinación para poder ver al Papa Francisco. Se llaman Alberto y Bárbara y recorrieron en bicicleta unos 400 kilómetros por la vía Francígena hasta llegar a Roma. Después del calor, el polvo y los mosquitos, fue muy intenso, pero la satisfacción de llegar a Roma, a San Pedro, a la audiencia con el Papa, fue realmente inmensa. Hizo que todo valiera la pena. La vía Francígena es la ruta que los peregrinos europeos seguían para llegar a Roma. Esta se fue consolidando a lo largo del siglo VII. Llega hasta Gran Bretaña. Teníamos muchas cosas por las que rezar, oraciones que nos pedían personas enfermas o, en su caso, amigas enfermeras que estuvieron en primera línea luchando contra el coronavirus. En nombre de todos ellos pensamos en hacer esta peregrinación. Una vez en el aula Pablo VI, Alberto y Bárbara intentaron llamar la atención del Papa con estas camisetas. Es uno de los mensajes del Papa, donde nos dice que debemos ser peregrinos de nuestros sueños, de llevarlos adelante. Nos pareció el mensaje más hermoso y que se adaptaba muy bien al peregrinaje que hicimos. La vía Francígena es un camino por volver a descubrir. Es un peregrinaje que lleva a personas como Alberto y Bárbara a vivir el encuentro con el Papa de un modo particular e intenso. Esta sería la contribución a la psicología por parte de Jesús, según nos explica experto. El psicólogo católico Ray Guarendi ha escrito Jesús, el maestro psicólogo. Decidió escribirlo cuando se dio cuenta de que la psicología moderna puede aprender mucho de las enseñanzas de Jesús. Las personas que están más contentas, más felices, más ubicadas, son aquellas que ayudan a los demás. Servir es fuente de alegría. Jesús nos dice que perdonemos. En psicología sabemos que si consigues hacerlo, si puedes perdonar, reducirás tu nivel de ansiedad, tendrás menos angustia, serás una persona más estable y estarás más contento. El doctor Guarendi asegura que, contrariamente a lo que se piensa, la autoestima no es causa de satisfacción, estabilidad emocional o que evita el consumo de drogas. Recuerda a los padres y madres que la autoestima de un niño no nace de que le digan que es excelente en todo.
La raíz de la autoestima es que él se sepa querido absoluta e incondicionalmente. Ese es el amor de Dios por nosotros. Si un padre puede hacer eso por un hijo, será de gran ayuda para afianzar en ese niño la imagen que tendrá de sí mismo. Jesús, el maestro psicólogo, ofrece consejos para lidiar con algunos problemas cotidianos, como por ejemplo la mejora de la autoconciencia, cómo superar los celos y otras pasiones, y las ventajas de tener hijos problemáticos. Si el amor es un compromiso y no una emoción, entonces estoy comprometido con educar a ese niño con dificultades, aunque su hermana o su hermano tengan que esforzarse 10 veces menos para hacer lo mismo. Así que, de hecho, un niño complicado puede convertirte en un padre mejor. Ray Guarini sabe de lo que habla. Como padre adoptivo de 10 hijos, tiene experiencia demostrada en desafíos cotidianos de un padre de familia. El siguiente libro nos da las instrucciones para encontrar nuestra vocación. Rhonda Grunwald se convirtió al catolicismo y ahora ha publicado un libro. Podría traducirse como La cosecha, una guía para el Ministerio de la Vocación en la Educación. En él incluye 75 actividades que pueden hacerse en cualquier clase para ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación. Grunwald dice que es una materia urgente dado el decreciente número de sacerdotes y religiosas en Estados Unidos. Tenemos un montón que hacer, aunque no tenemos que olvidarnos de las parejas, porque si no tenemos matrimonios santos, no tendremos ninguna otra vocación. Por ejemplo, en la Semana Nacional del Matrimonio, ¿por qué no hacer que los niños escriban una carta o hagan un dibujo a una pareja casada que admiren y les den las gracias? También pueden hacer lo mismo con sacerdotes en el Día Mundial del Sacerdocio. Grunwald explica que el proyecto más grande de Vocation Ministry que ha hecho hasta la fecha impulsó el número de seminaristas en varias diócesis de Estados Unidos. Hemos hablado con unas 8,000 personas en 5 años para formarlos, y tenemos 25 talleres sobre nuestros libros este año. Son una extensión de todo esto, como preguntándose cómo lo pondrías en acción. El equipo de Vocation Ministry ha impartido 100 talleres en 48 diócesis en los últimos 5 años. Ahora, con su último libro, esperan impulsar la oración, la reflexión y la afirmación de todas las vocaciones en las aulas. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 23, tenemos una reprimenda de Jesús a los maestros y a los fariseos de la ley. Dice Jesús: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¿Por qué? Porque ni entran ustedes al reino de los cielos, ni dejan que otros entren. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Que piensan que es más importante jurar por la ofrenda que se da en la iglesia que por el altar donde se celebra su ofrenda. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Que piensan que es más importante el oro que está dentro del templo que el templo que consagra el oro. Jesús nos está haciendo un llamado extraordinario. Jesús está diciendo de que nosotros no debemos permitir de que la ceguera espiritual llegue a nuestro corazón y nos impida ver que hay otras personas que tienen cualidades, que hay otras personas que tienen virtudes incluso mejores que nosotros y que debemos de prestar oído, no volvernos soberbios, no volvernos orgullosos. Cuando el cura, el sacerdote, el religioso, el laico se vuelve así soberbio, orgulloso, cierra las puertas a iniciativas que la misma comunidad le trae, cierra la puerta o las iniciativas que algunos miembros de sus mismos compañeros le traen. Ese sacerdote, ese líder, ese obispo, de alguna forma está lejos del reino de Dios. Tiene que abrir su corazón, tiene que abrir su pensamiento, tiene que abrirse a ese reino de Dios y saber que el reino de Dios escapará siempre a su propio ser.
Estados Unidos aumenta los esfuerzos para evacuar a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán. El presidente Joe Biden aseguró que coordina con la OTAN la complicada operación de evacuación en Afganistán y prometió tanto a los estadounidenses en ese país como a los afganos que apoyaron las operaciones de la Casa Blanca por 20 años que hará todo lo necesario para acelerar el proceso. Según el mandatario, esta masiva evacuación es una de las más difíciles en la historia. Déjeme ser claro, cualquier estadounidense que quiere volver a casa le llevaremos a casa. Y no se equivoquen, porque esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras propias fuerzas y se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles. Justamente por el delicado carácter de la situación y por lo que está en juego, el mandatario advirtió al talibán. Dejamos claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente. Mientras Estados Unidos monitorea las amenazas terroristas y negocia con el talibán los términos para garantizar la salida de los afganos que desesperados buscan huir del país, la situación sigue siendo crítica. El grupo extremista sigue bloqueando el acceso al aeropuerto y ha respondido con violencia a las protestas que se registran en algunas ciudades. Imágenes como una de una madre entregando a su bebé a un soldado estadounidense reflejan los dramáticos alcances de la situación que viven millones de afganos. El presidente Biden negó que la comunidad internacional haya cuestionado su determinación de salir de Afganistán, mientras que las Fuerzas Armadas europeas cruzaron las líneas de los talibanes y entraron en la ciudad para rescatar a los civiles. En medio de la controversia, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló la existencia de un presunto memorando interno del Departamento de Estado, en el que el 13 de julio funcionarios diplomáticos habrían advertido al secretario de Estado Antony Blinken sobre el posible colapso de Kabul antes de lo previsto. Según el periódico, este memorando representa la evidencia más clara hasta ahora de que la administración había sido advertida por sus propios funcionarios, con el argumento de que el avance de los talibanes era inminente y que el ejército afgano no podía detenerlo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La Iglesia Católica de Nicaragua niega las acusaciones de conspiración contra el gobierno de Daniel Ortega. Miembros históricos del partido oficialista Frente Sandinista acusan a los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua de conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Andan conspirando y haciendo cuchualeo, estoy hablando numeroso, 20, 25 piches de ellos, por diócesis reunidos con agentes yanquis, con agentes de la Embajada Española. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, lo niega y critica que las acusaciones carecen de pruebas. Hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos, ¿verdad?, de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamento, ¿verdad? La eurodiputada española Soraya Rodríguez expresó a La Voz de América su preocupación por los obispos nicaragüenses y negó los señalamientos del oficialismo contra España. España no conspira contra el pueblo de Nicaragua, ni la comunidad internacional. La Iglesia Católica tampoco. Mucho me temo, lamentablemente, que en esta lista de persecución del terror, pues también le va a tocar a la Iglesia. El jefe de Estado nicaragüense y líder del sandinismo ha respaldado las acusaciones de sus simpatizantes. Que son hijos del demonio, no son hijos de Dios, son hijos del demonio, eso cura. Pero el cardenal Leopoldo Brenes ha dejado clara la postura de la Iglesia. La Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores, ¿verdad? La tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica se agravó luego de que la Arquidiócesis de Managua expresara en un comunicado que no hay condiciones para unas elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En El Salvador, inician estudios de contabilización de intereses crediticios. La Comisión Financiera analiza las tasas que los bancos establecen en los créditos que se otorgan a los salvadoreños. Hay muchos salvadoreños que no pueden ni dormir porque hay cobros constantes para ellos.
Hay personas que se han quitado la vida porque su crédito de $500 le quitaron su casa porque llegó a $4,000, $5,000, $6,000. Esta contabilización de los intereses no está regulado el tope cuando los intereses, cuando el pago de la persona cae en mora. Cuando cae en mora, entonces la persona puede llegar a pagar muchísimo más. La diputada Dania González cuestionó y rechazó la invitación a un desayuno o almuerzo de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza. Sin embargo, la comisión acordó convocar a la asociación para conocer las tasas de interés. Las convocatorias aquí las hago yo en mi calidad de presidenta de la Comisión Financiera para tratar temas de interés para la población, y el único canal y el único espacio donde nos podemos reunir es este. Que nos expliquen qué tipo de productos financieros manejan, qué tipo de interés manejan y cómo es las tablas de amortizaciones que ellos también le están dando a los clientes o a los consumidores. Los legisladores también convocarán a las cooperativas financieras. Vamos a tener en esta comisión Fedecrédito, Fedecase, son cooperativas. Insafocop también le vamos a solicitar alguna información. Insafocop es la institución del Estado que regula las cooperativas. Luego tenemos casas de empeño, que serían Presto y la Cornucopia. La comisión ha solicitado información a la Superintendencia del Sistema Financiero para que indique los límites máximos autorizados a sectores económicos, y a la Defensoría del Consumidor para conocer las denuncias de casos donde se aplica erróneamente la contabilización de intereses en el cobro de tarjetas de crédito. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el Ministerio de Salud ha repartido más de 3.000 kits de mascarillas a poblaciones vulnerables. Los beneficiados fueron las personas vulnerables de la zona 1 de Mayo, ubicada al margen izquierdo del río Rímac, en el cercado de Lima. El director ejecutivo de promoción de salud del MINSA, Alexandro Saco Valdivia, sostuvo que este sector de la ciudad de Lima fue uno de los más afectados por la pandemia durante la primera y segunda ola del COVID-19. Cada kit tiene 2 mascarillas textiles y 12 mascarillas quirúrgicas para cada beneficiario. El gobierno central está entregando más de 6 millones de kits a nivel nacional y tienen como objetivo principal entregarlos a los departamentos, provincias y distritos en niveles de alerta extrema y muy alta del COVID-19. Alejandro Saco afirmó que próximamente llegarán a las zonas de Pamplona y Huaycán. Continuando con la información, ahora nos vamos a una problemática que hay en nuestro país. Lamentablemente, Sedapal informó que en Lima carecen de agua más de 800.000 personas, lo cual representa una brecha del 7%, según informa Francisco Dungler, presidente del directorio de Sedapal, quien reveló que las personas que carecen de agua potable son las de Lima y Callao. Algunas de las causas que se relacionan con la problemática serían la informalidad y la expansión en las urbes, ya que en 1990 éramos 5,5 millones de limeños y en la actualidad somos 11 millones, afirma el presidente de Sedapal. Este crecimiento expansivo ha hecho que personas empiecen a invadir zonas donde es mucho más difícil abastecerlos. Dungler destaca los esfuerzos de Sedapal, ya que desde marzo del 2020 unas 351 cisternas hacen 3 a 4 recorridos diarios donde abastecen los 7 días de la semana a las viviendas que se encuentran sin servicio de agua potable, realizando hasta el momento cerca de 600.000 viajes de abastecimiento.
Continuando con la información, Cáritas Lima está impulsando una feria de emprendedores en Villa El Salvador y El Callao a través del programa Economías Solidarias. Cáritas Lima anuncia que se encuentra impulsando la feria de emprendedores que estarán en el In-Outlet de Fawcett y en el Megaplaza Express de Villa El Salvador del 4 de agosto al 29. Ellos atenderán de miércoles a domingo. Los productos que se ofrecerán van desde chocolates artesanales, mascarillas personalizadas, artesanía, entre otros productos. De la mano de la Iglesia Católica, Cáritas Lima no solo promueve ferias de ventas para emprendedores, sino también los capacita con una serie de talleres previos a la realización de las ventas. La institución tiene como objetivo apoyar a las familias que han sido afectadas en la pandemia y se encuentran forjando algún proyecto emprendedor. Las personas que deseen apoyar a los emprendedores y no puedan asistir a las ferias podrán comunicarse con Cáritas a través de sus redes sociales o visitarlos en su sede en el Jirón Chancay, en el centro de Lima. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes, informó Kevin Cáceda para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy celebramos el Día de Santa Rosa de Lima, la primera santa de las Américas. Conozcamos más de su historia. A principios de 1942, los japoneses ya se habían tomado buena parte de Filipinas, tanto que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, general Douglas MacArthur, se vio forzado a abandonar el país, y entonces los indefensos habitantes de Manila, que quedaron a merced de los invasores, empezaron a salir en desbandada hacia las montañas o buscaban refugio en pueblos más pequeños en los que suponían estarían a salvo, y así fue, pero era cuestión de tiempo, porque las hordas niponas avanzaban como enjambres de langostas, arrasándolo todo a su paso, y con esa voracidad llegaron a la población de Santa Rosa Laguna, llamada así en honor de Santa Rosa de Lima, patrona de Filipinas, y por estar ubicada en las inmediaciones de la laguna de Bay, el lago más grande del país. Y allí cientos de filipinos provenientes de la capital estaban resguardados y sin saber qué hacer ante el embate de los conquistadores, corrían en todas las direcciones. De pronto, en medio del caos, surgió una hermosa y diligente monja vestida de hábito blanco con manto negro, que con pasmosa serenidad iba de un lado a otro, calmándolos e invitándolos a una iglesia cercana en la que, aseguraba ella, encontrarían comida abundante, abrigo y seguridad. En cuestión de minutos, el templo se atiborró y los últimos colados cerraron apresuradamente las entradas. En ese instante llegaron las furiosas tropas que arremetieron con arietes contra las frágiles puertas. Pero por más que lo intentaron, no pudieron abatirlas, mientras que en el interior todos se arrodillaron, comenzaron a orar fervientemente y de pronto se quedaron callados y estupefactos, al caer en la cuenta de que desde el altar principal, la imagen de Santa Rosa de Lima era la misma vigorosa monja terciaria dominica que poco antes los había rescatado de las garras japonesas en las calles de la ciudad. Isabel Flores de Oliva, nacida el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, era la cuarta de 3 hermanos, todos criados dentro de los más estrictos lineamientos católicos, pero de entre ellos sobresalía Rosa, apelativo cariñoso conocido y usado únicamente por sus familiares, y con el cual, sin previa información, la rebautizó el arzobispo limeño Santo Toribio de Mogrovejo en su ceremonia de confirmación de 1597. Y ella se destacaba por su profunda piedad religiosa, su evidente inclinación a la mortificación, el ayuno, la oración, la meditación, además de su indeclinable vocación y devoción a Jesús crucificado y a la Virgen María. Además, recibió la educación usual para las mujeres de su época: costura, bordado, pintura, música, obviamente todos los quehaceres del hogar. Y esas destrezas en su juventud fueron determinantes para el sostenimiento de la familia tras el fracaso económico de su padre,
quien cifró las esperanzas de su redención económica en Rosa, cuya hermosura y delicadeza atraían a los mejores partidos de la sociedad limeña, pero ella no quiso aceptar ningún pretendiente porque ya le había entregado su virginidad y su vida a Jesús crucificado. Al cabo de 10 años su padre se tuvo que dar por vencido y aceptó que Rosa abrazara la vida religiosa, pero como en Lima no había convento dominico femenino, recibió autorización de los sacerdotes dominicos en 1606 para vestir el hábito de las terciarias dominicas, religiosas que observaban las rigurosas reglas de esa congregación, pero permanecían en sus casas. Y eso fue lo que hizo Rosa de Santa María, nombre que adoptó al profesar sus votos, pero que no trascendió para el mundo. Ella construyó en el solar de su casa una austera celda de la que ya solo salía a los oficios religiosos en el templo de Nuestra Señora del Rosario y para ayudar a los menesterosos y a curar a los enfermos, que en muy poco tiempo se multiplicaron, y por eso se vio obligada a habilitar un lugar aledaño a su diminuto oratorio para atenderlos las 24 horas del día. Santa Rosa de Lima, inspirada en la vida de Santa Catalina de Siena, cuyos escritos eran su lectura de cabecera, reprodujo entonces fielmente su riguroso ascetismo, el de Santa Catalina de Siena. Y ese ascetismo incluía oración continua y de rodillas, mortificaciones corporales. Se ataba a la cintura una rugosa cadena de hierro y sobre ella se ponía un tosco sayal blanco con un áspero manto negro, ceñía sobre su cabeza una corona erizada de púas metálicas y esa corona la recubría, para que nadie lo viera, con rosas o con una burda cinta. Dormía sobre un lecho de vidrios, piedras, arena y usaba como almohada un rústico tronco. Ayunaba constantemente. Y el alimento que ingería, aparte de la comunión, consistía usualmente en tragos de hiel mezclados con hierbas amargas. Aún así, Santa Rosa de Lima tenía la fortaleza para socorrer a los desvalidos, asistir a los moribundos, curar milagrosamente a los enfermos y defender la ciudad, como ocurrió en 1615. Cuando la población limeña entró en pánico al avistar la flota pirata del temible corsario holandés Joris Spilbergen, lo que presagiaba un brutal ataque y el subsecuente saqueo de la rica capital virreinal, y entonces Santa Rosa de Lima se concentró con un numeroso grupo de valerosas mujeres en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y permaneció largo tiempo orando con ellas. Ante la noticia de que ya se acercaban al puerto del Callao, se arremangó el hábito y con su cuerpo protegió el sagrario. En ese momento se desató una inusual tormenta que obligó a los confundidos bucaneros a abortar la invasión, y mientras se alejaban de las costas peruanas, su capitán falleció en extrañas circunstancias. Este prodigio atribuido a Santa Rosa de Lima fue uno de los principales argumentos esgrimidos después de su muerte, ocurrida el 24 de agosto de 1617. Tras una penosa hemiplegia que la postró en cama durante varios meses, y ese argumento fue para proclamarla santa patrona y protectora de Perú, de Lima y de su Policía Nacional. Al ser canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, Santa Rosa de Lima se convirtió en la primera persona nacida en América que fue elevada a los altares. Por eso hoy, 23 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Rosa de Lima que nos conceda el coraje suficiente para entregarnos a Jesús crucificado incondicionalmente. Y para el final de nuestro noticiero nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria.
y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.